¿Alguna vez has visto un cadáver, no en un funeral? ¿Cómo te las arreglaste? Cuando tenía 11 años me desperté y encontré el cuerpo de mi madre al pie de las escaleras. Mi papá estaba en un viaje de negocios, así que yo estaba solo. Es lo peor que me ha pasado, pero eventualmente lo superé. Encontré a mi mejor amigo después de que se ahorcó. Llamé al 911 y me acompañaron durante la reanimación cardiopulmonar. Sus padres llegaron allí mientras yo estaba haciendo el RCP y se hicieron cargo. Tuve que hablar con la policía y nadie nos diría si estaba seguro de que estaba muerto. Así que todos mantuvimos la esperanza por un momento. Finalmente me derrumbé camino al hospital. Su vecino me llevó, así que llamé a mis padres y me derrumbé. Estuve realmente jodido y deprimido por un tiempo. Cada vez que bebo termino llorando. Fue hace 11 años y todavía lo pienso básicamente a diario. Ver gente colgada en películas y televisión es bastante desencadenante, siempre tengo que apartar la mirada. Estaba con mi papá mientras pasaba tranquilamente en casa. Mi mamá y yo estábamos leyendo junto a la cama, mientras tocábamos su música favorita, y nos dimos cuenta de que ya no respiraba, totalmente esperado y después de un largo año con influencia cardíaca congestiva, un alivio. Ayudé a lavarlo y limpiarlo para el transporte. De hecho, fue muy útil para mí ver que ahora era solo un cuerpo, y que el hombre que era ya no vivía allí. Fue agridulce. Todos terminamos de esa manera. No hay nada que temer de los muertos, solo morir es difícil. Cuando tenía 3 o 4 años, encontré el cuerpo de mi abuela junto a su cama en la mañana de Pascua. No sabía qué estaba pasando, así que le pregunté a mi mamá por qué estaba durmiendo en el suelo. Realmente no me las arreglé porque no sabía lo que estaba pasando hasta el próximo año, y ahora solo hablo con mi mamá sobre ella a veces. Varios. Trabajo en un hogar de ancianos, limpio el cuerpo después de que se mueren. Antes de que la funeraria venga a buscarlos, literalmente tomé la mano de una mujer mientras estaba muriendo. Es difícil lidiar con eso, porque muchas veces te conviertes en una familia para estas personas. Solo debes consolarte con el hecho de que los has cuidado lo mejor que has podido y ya no sienten dolor. Varias veces. La última vez fue mi madre. Mi madre había estado luchando contra el cáncer de pulmón. Esta era la tercera ronda, pero estaba perdiendo y se estaba extendiendo por todo su cuerpo. Recibí la noticia de que no se esperaba que lo hiciera más de 1 o 2 días a las 8 p.m. Yo estaba en el siguiente vuelo disponible a las 6 a.m. y manejé 2 horas en una tormenta de nieve para llegar al centro de cuidados paliativos. Ella no respondía cuando llegué allí. Me senté en la cama con ella y tomé su mano y hablé con ella. Me apretó la mano, pero eso fue todo lo que quedaba. Hablé con ella durante aproximadamente 1 hora, luego comenzó a toser y luego a respirar muy superficialmente, y en no más de 1 hora y media, después de que llegué allí, simplemente dejó de respirar. Esa fue la primera vez que lloré en más de 20 años, ya que su vida de muerte ha sido más dura y más solitaria. Solíamos hablar al menos 5 días a la semana de todo. Como enfermera, he roto las costillas de varios cadáveres durante el RCP. Cuando se trata del RCP, no puede morir más que muerto, por lo que simplemente hace un RCP excelente y no se preocupa por romperle los huesos a una persona muerta. Encontré a mi esposa embarazada inconsciente en el suelo cuando llegué a casa del trabajo un día. Hice resucitación cardiopulmonar hasta que los paramédicos y la policía aparecieron y se hicieron cargo. Llamaron a la hora de la muerte en nuestro apartamento y se llevaron su cuerpo. Esto fue hace poco más de 2 meses, definitivamente no se las arregló para nada. Pero dicho esto, amigos y familiares han estado ahí para mí todo el tiempo. El mejor consejo que tengo es simplemente tomar las cosas momento a momento y rodearse de personas que se preocupan. Tuve mi orientación universitaria hace unas semanas y vi un cadáver que salía del hospital universitario en una camilla. Nuestro líder del grupo de orientación estaba horrorizado, algo sorprendente de ver en mi primer día en el campus, pero no traumatizante ni nada por el estilo. Sí, el olor del departamento de mi tío hizo que los vecinos sospecharan. Estuvo muerto en el suelo durante 3 días. Además del propietario, fui el primero en llegar a la escena. Vi un cadáver en el trabajo hace un par de años. Esto fue en una gasolinera. El hombre se había desmayado en la gasolinera justo cuando salió de su camioneta y se estaba poniendo azul. Había varios tipos afuera y en lugar de llamar a la policía o entrar de inmediato para informarme, se quedaron allí y lo grabaron durante más de 2 minutos porque pensaron que era entretenido. Cuando finalmente entraron para decirme que dijeron, un tipo drogado se ha desmayado en las bombas, y cuando salí corriendo, el hombre estaba completamente azul. Otro cliente y yo intentamos revivirlo mientras la policía estaba en camino, pero ya era demasiado tarde. Murió, por lo que me enteré de la policía después. Ni siquiera fue una sobredosis de drogas, solo un problema médico, y de cualquier manera, es repugnante cómo un grupo de personas pensó que una sobredosis de drogas sería entretenida. Todavía me persigue hasta el día de hoy.
Técnicamente un funeral, pero supongo que es lo suficientemente único. Mientras viajaba a una parte remota de China, cerca de la frontera tibetana, mis amigos y yo nos encontramos con un lugar que tenía una tradición de entierro en el cielo, donde llevan un cadáver a los campos, con acantilados que lo miran absolutamente lleno de buitres. Un monje lleva a cabo una ceremonia budista, y luego la gente se aparta del cuerpo. Tan pronto como lo hacen, los buitres se lanzan desde el acantilado, casi simultáneamente, y limpian la carne de los huesos. Luego la familia muele los huesos con hachas, y los buitres también se lo comen. Fue increíble cómo no queda absolutamente nada cuando terminan, y honestamente creo que este tipo de entierro tiene mucho más sentido que gastar dinero en un ataúd y poner el cuerpo en el suelo. Cuando tenía 12 años, mi hermana gemela y yo llegamos a casa y encontramos a mi madre que falleció mientras estábamos en una fiesta de cumpleaños. Incluso había subido a sacudirla para despertarla, ya que pensé que estaba durmiendo a primera vista, ya que a menudo dormía en el sofá, pero no se despertaba. Afortunadamente, la mamá de los amigos que nos dejó era una enfermera y nos ayudó a llamar a una ambulancia y a una familia, pero en cuanto a afrontar la situación, he estado entrando y saliendo de terapia desde entonces. En ese momento era muy surrealista, así que afrontarlo en ese momento era solo. Negación, incredulidad, tener familia allí ayudó, pero definitivamente fue un punto de inflexión en mi vida para mi enfermedad mental experimentar esto tan joven. Mi padre murió en casa, yo llegué de visita justo cuando llegaban los paramédicos. Él ya se había ido. En el hogar, las muertes requieren un informe policial, por lo que permaneció allí durante casi 3 horas antes de que la funeraria se lo llevara. Las 3 horas más largas de mi vida. Cumplirán 2 años este viernes. Solía trabajar en una tienda de comestibles. Estaba trabajando un turno tarde y entró un chico con lo que supuse que era su novia. Caminó a mi lado hasta uno de nuestros refrigeradores. Teníamos una botella de refresco de vidrio en la nevera. Sacó una botella, la estrelló contra la puerta de la nevera y simplemente empujó la cabeza de la botella en su cuello. No hubo advertencia, ninguna preocupación en su rostro, ninguna vacilación. Simplemente se acercó y lo hizo. Sinceramente, nunca había visto tanta sangre en mi vida. Hicimos todo lo que pudimos para mantenerla con vida, pero tenía frío cuando llegó la ambulancia. Tenía 15 años, la vecina falleció, su esposo llegó a casa del trabajo y no pudo entrar a la casa, rompió una ventana para encontrarla muerta, vino y nos pidió que llamáramos al 911. Mi mamá había sido paramédica, así que corrió para ver si podía ayudar mientras llamé. Entré cuando mi madre fue a mover su brazo para revisar su carótida, todo el cuerpo giró con él, el rigor se había instalado. Una vez que le conté eso al despachador, ella dijo que informaría a la policía, que se comunicara con un médico forense y se colgó. Mi mamá y yo nos quedamos hasta que llegó la policía unos minutos más tarde. Cuando llegamos a casa, ella me sentó en la mesa para explicar lo que había visto y me dio mi primera cerveza. No éramos muy cercanos con estos vecinos, por lo que no había un vínculo emocional, por lo que no había una necesidad real de hacer frente. Mi papá sufría de depresión y mi hermano estaba luchando contra una adicción de las drogas. Un día llegué a casa de la escuela y bajé del autobús y encontré a mi hermano tendido con los ojos vidriosos en el sofá. Había tenido una sobredosis, lo recuerdo tan vidosamente. Un par de semanas después, al día después de su funeral, encontré a mi papá con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza sellada con cinta adhesiva. La combinación de depresión crónica y la muerte de mi hermano lo empujó al límite. Sin nota, nada, el año más doloroso de mi vida.